Gracias, Yulisa. Buenas tardes a todo el país, buenas tardes a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la tarde. Y a propósito del tema que traías, Eduardo, eh, que no tiene quizás que ver ni con la política, pero sí con los personajes, con el tema de la religiosidad, con la iglesia como tal y como autoridad en nuestro país. Y en este caso, la iglesia que se ha tenido que pronunciar un par de veces. Y a propósito, por ejemplo, del aniversario del Tribunal Superior Electoral, ahí pues vimos cómo se expresaban y los sacerdotes a propósito de las situaciones que se vienen dando en los altos tribunales y de la situación que se está dando también en términos generales en esta época, en este paréntesis de tiempo que se da cuando hay procesos electorales. Monseñor Freddy Bretón pidió orar para que los jueces del Tribunal Superior Electoral actúen con justicia y ahí un poquito de una cosa y de la otra para que se lleven bien, para que no haya mayores inconvenientes. Pero vemos información de Monseñor Jesús Castro Marte, que dice que la iglesia está dispuesta a mediar entre los líderes políticos. Y la iglesia, que por supuesto desde esa parte siempre se ha abogado y se ha pedido porque haya paz, porque los conflictos se solucionen de la mejor manera posible, porque haya confraternidad entre los hombres y porque los políticos incluso se le ha hecho diversos llamados dependiendo del momento que viva el país, se ha hablado bastante de la corrupción desde la iglesia. Creo que se desempeña un buen papel toda vez que tanto con su feligresía como con los políticos, los diferentes poderes del país se hacen estos llamamientos, la carta, la conferencia del episcopado cada año también hace referencia a los problemas más acuciantes del país y pone en la mesa, en el tapete, esos problemas con el objetivo de que sean resueltos, de que se tenga el empeño en ir avanzando en esas lides. Pues el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que es Monseñor Jesús Castro, dijo este jueves que la iglesia está dispuesta a mediar junto con los miembros de la sociedad civil para que los líderes políticos, entre ellos y sus propuestas por el bien común de la sociedad, que debe ser el norte, por supuesto, de un país, de sus autoridades. A propósito Hubo... de eso, Uh-huh. ya que mencionas la palabra mediar y la Iglesia Católica, cabe destacar que Monseñor Agripino Núñez Collado puso a circular, creo que en el día de ayer o antes de ayer, sus memorias, Uh-huh. que históricamente ha sido el mediador por antonomasia de la Iglesia Católica, sobre todo en asuntos políticos de la Así República es. Dominicana. Se llama Ahora que puedo contar. Ahora que puedo contar con Ah, números uno. sí, ahí vi que hace referencia Que al ver si pacto está aquel haciendo de los cosas. 2 y 2 años. Ay, ¿Recuerdan ¿Por ustedes? qué? ¿Perdón? ay, ¿Qué fue lo que dijo? ay. No, pero es que él ha tenido, Repeat, please. él ha tenido intervenciones importantes. El Pacto por la Democracia de Que hay que ver si lo No, no, estamos dando. 1994. en efecto, él ha sido el mediador por excelencia en el país. Pero lo que dice Yulisa también es válido, que hay que ver si lo dice todo de manera sincera o si ocultó algunas cosas, si hubo omisiones, Exacto, sí, errores y omisiones. Oh, Dios. O si tuvo deliz. Como si Bueno. se hubo desliz. Ustedes saben que la historia no es una ciencia perfecta, que cada quien narra, Depende de quién la escribió. cada quien narra desde su perspectiva. punto La de historia vista. económica no es la historia militar, pero yo creo que Monseñor Agripino Núñez Collado aporta, es un hombre de gran experiencia democrática en este país, más allá de su vida religiosa. Mira, él tuvo Claro. momentos muy interesantes, sobre todo con unas Y el elecciones desarrollo de la que no se Putumayo sabía. aquí Lo se de le debe a él. política. Lo de cuando Hipólito reconoció el triunfo, creo que de quién fue, del mismo presidente Medina fue. Que en ese momento había un nerviosismo y una situación aquí en el país que no se sabía y su papel en determinados momentos, claro que sí, que ha sido considerable y que le ha aportado a la paz social sobre todo. Pues hoy vemos también cómo Abinader y Gonzalo están dispuestos a firmar acuerdos con prioridades nacionales. Y yo creo que aquí la grandeza de ese papel que tiene la iglesia para con el país
con los más necesitados, con la clase política, si se puede lograr un compromiso incluso a través de esa institución, porque no podemos dejar de lado que todo el mundo quiere estar bien con la iglesia, porque la iglesia es una autoridad, la iglesia es una institución que agrupa a una gran cantidad de personas en la fe y que obviamente también desde los púlpitos se puede enviar mensajes positivos en la mayoría de los casos, y hemos visto también cómo en determinados púlpitos también se toma partido en el tema de la política, porque el tema social, el tema político no está tampoco ajeno a la fe, porque desde la política se puede tener justicia social, pero también se puede hacer mucho daño. Y por eso yo pienso que la iglesia no debe estar de espalda a esos temas. A propósito de lo que decías, la iglesia se tiene que reinventar siempre, precisamente por eso, porque somos un ente cambiante y porque los problemas que nos atacan día a día no están de espaldas a la iglesia per se. La iglesia está compuesta de personas, los sacerdotes son personas, pero la feligresía son las personas que diario salen de sus casas a ejercer un determinado oficio, que van al trabajo, que van a la escuela, que van a la universidad. Esa es la feligresía y se compone precisamente de la gente que constituye el país. Si puedo interrumpir. Claro. Que el tema del cambio en la iglesia, a mí en la época actual me resulta atractivo, pero también como política dentro de la iglesia tengo mis dudas por lo siguiente. Creo que la iglesia es de las pocas instituciones de la humanidad que pueden decir que tienen una tradición milenaria. Y esa tradición milenaria yo creo que se compone y se mantiene gracias a que desde desde 2 milenios, valga la redundancia, han conservado sus formas. Entonces, yo también entiendo esa parte conservadora que dice, vamos a apegarnos a lo seguro, vamos a apegarnos a las formas, porque, ojo, llegar a ser una de las 5 religiones monoteístas más importantes sobre la faz de la tierra, partiendo de la vida del hijo de un carpintero que vino al mundo como el Hijo de Dios, es un desarrollo extraordinario, ¿eh? Y no conocemos y yo sé que se oye un poco fuerte, no conocemos, por lo menos a mí no me llega a la mente, ningún otro imperio, ninguna otra demostración de poder tan grande que se haya mantenido tanto tiempo. Y hay que tener claro, la iglesia es un poder político, es una demostración de poder. Sí. Tiene más afiliados que cualquier partido político en este país, para que tengamos una idea. Y por supuesto que lo que digan sus líderes es muy Influye. Tomado en cuenta por la feligresía, que al final también es esa gran cantidad de personas que va y se expresa también libremente en las urnas. ¿Qué es lo que quiero yo destacar? Perdona. Tenemos un ejemplo reciente que no viene al caso ahora, pero a Monseñor Francisco Soria en algún momento lo sacaron de contexto con aquello de la dictadura y se armó un revuelo. O sea, eso también es señal de qué significa la palabra de la iglesia. Sí. Bueno, y al margen de eso, la campaña que se desarrolla en estos momentos y precisamente por el titular que dice Abinader y Gonzalo dispuestos a firmar acuerdos con prioridades nacionales ante el llamado también de la iglesia a servir de mediadora y a tener y a estar, si se quiere, oponerse a la orden de la política para cualquier cosa que tenga que ver para que haya bienestar finalmente para la población, para la sociedad. ¿Qué es lo que me interesa destacar aquí? Recuerden que nosotros tenemos varios años o campañas anteriores, y esta no es la excepción, en la que surge el elemento campaña sucia. Campaña sucia que todavía no sabemos hasta dónde podría llegar, pero que ha habido visos. Fíjense que aquí en estos días anteriores o meses anteriores ha habido cualquier tipo de insulto con los memes, con una serie de cosas o de bolas que se lanzan por ahí y que tienen que ver precisamente con el momento político que estamos viviendo. ¿Qué quiero destacar? Que estos dos personajes que hoy dicen que están dispuestos a firmar para hacer realidad un plan para que las prioridades del país prevalezcan, son precisamente dos personas que podemos destacar, no hemos visto ni insultando a nadie, aun cuando pudieran devolver
la cachetada y no poner la otra mejilla, y en este caso me refiero al propio Gonzalo Castillo, que ha recibido una cantidad de insultos. Pero también Luis Abinader no le he visto en ningún momento insultar, maltratar de palabras ni de formas a sus adversarios. Y eso dice mucho de las personas, eso dice mucho de quien te va a conducir, eso dice mucho de quien está pretendiendo dirigir los destinos de un país. El recibir el golpe y no responderlo, dice mucho de el sosiego que tiene esa persona, de las formas, de cómo puede independientemente mantener el control, que es importante. Yo no sé si ustedes recuerdan las explotaciones que hacía con frecuencia Hipólito Mejía, que no tenía control verbal, y que muchas veces eso quizás le tuvo un costo político importante, que todavía hoy lo está sufriendo. Entonces es destacar un poco eso dentro de la clase política que tenemos, que es importante al momento de exhibir ese llamado que hace la iglesia hoy, y que precisamente ellos también hoy hubo otro pacto. Creo que leí esta mañana que los candidatos a las alcaldías, a diferentes alcaldías, también se pusieron de acuerdo. Ahí vi a Johnny Ventura, vi qué otros personajes estaban ahí, de los personajes que aspiran a la alcaldía del Distrito Nacional. Johnny Ventura, Domingo Contreras, Carolina Mejía, Veras, Hugo Veras, sí. Y el de País Posible. País Posible, sí. Alianza País. Bueno, eso Bartolomé también me llamó la atención, porque, señores, si algo se puede Países. sacar, si algo se puede sacar, recordando nosotros el pacto que se firmó para el 4% para la educación, es que en un momento determinado de la política nacional se pueda lograr, mediante pacto político de todas las agrupaciones políticas, llegar a un acuerdo para resolver determinadas situaciones o problemas que acusan, que les atañen al país, y que en otro momento no es posible. Quizás ahora por agenciarse la simpatía, sí, pero qué bueno. Y lo importante es que más allá del compromiso que se firma hoy, porque estamos en el momento político actual, más allá de eso, entonces vayan al Estado, vayan al puesto que van a dirigir con la mentalidad de realmente responder a esos compromisos que se hicieron y cumplirle a esta población.